Tengo el honor de presentar la Biblia Diacrónica Hebraica. Bueno, está de venta en Amazon y ahora también en México por medio de la editorial AMI en una edición de lujo. Pero, ¿por qué diacrónica y por qué hebraica? Se trata, por supuesto, de una traducción completa de la Biblia, pero es mucho más que eso. Es una versión cronológica de los acontecimientos descritos en la narrativa bíblica. Vamos por partes. Primero examinemos las fuentes, ¿no? ¿De dónde saqué mi traducción? Básicamente del Antiguo Testamento. Utilicé la Biblia hebraica Stuttgartensia, conocida también como el Códice Leningrado. Es una fuente muy confiable. La han comparado con los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, y hay mínimas diferencias, ¿no? Lo que quiere decir que es una muy buena fuente. Y del Nuevo Testamento, bueno, utilicé varios textos para el hebreo de las tradiciones de Dalman Delitzsch, ¿no? De Salkinsohn Ginsburg y por supuesto la tradición de la Sociedad Bíblica de Israel. Y esto para el hebreo. Para el griego también utilicé las traducciones de el Textus Receptus y de Westcott Scott. Yo mismo hice estas traducciones. Todas son versiones hebreas y griegas aceptadas por la Sociedad Bíblica Internacional. ¿Qué contiene mi traducción? ¿Qué la hace especial de las demás traducciones? No es una simple traducción, tiene mucho mayor impacto que eso. Bueno, básicamente en la edición de Amazon, los aspectos técnicos, el libro tiene un tamaño de 21 por 30 centímetros. Esto es conocido como A4, con un total de 772 cuartillas, lo que conforman 380 hojas. En la edición del editorial AMI en México, el libro tiene un tamaño de 20.32 por 25.4 centímetros. Es un tamaño conocido como carta y tiene un total de 832 cuartillas, 416 hojas, ¿no? En este compendio, en este grupo de hojas está contenida la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Excluyo las leyes, la ley, ¿no? Lo que es las leyes del Deuteronomio, de Éxodo, de Levítico, las genealogías interminables, ¿no? Y los salmos. ¿Por qué? Bueno, la ley, porque voy a escribir un libro aparte, ¿no? Explicando la ley, aunque las genealogías, incluyo muchísimas genealogías de manera gráfica, ¿no? Para que tengamos una idea más visual de lo que es una genealogía. Y los salmos, porque tengo un libro completo donde, además de traducir los salmos de forma más literal, los explico con mucho detalle. No obstante, bueno, inserté los salmos en el contexto, los salmos que me dieron esta pauta histórica para poderlos introducir dentro de la Biblia. O sea que hay muchos salmos que aparecen en toda esta versión diacrónica hebraica. Entonces, bueno, para esta Biblia escogí una tipografía llamada Garamond, ¿no? Fue diseñada por Claude Garamond en el siglo XVI en Francia y fue especialmente para que la lectura se hiciera más fácil a la vista. Tiene un tamaño, un puntaje de 12 puntos, no tiene una letra gigante, pero tiene un buen tamaño de letra, ¿no? Es para una persona, la puede leer sin ningún problema. Y tiene muchos detalles también, la impresión, cada página
marca el libro en el que estás, los números de las páginas vienen con unas plumitas que hacen ver más estética la numeración. Hay otros detalles añadidos, las viñetas distintivas de cada libro bíblico. Todo sobre un fondo de papel blanco en la edición de Amazon y un fondo crema, un fondo hueso en la edición de lujo de Editorial AMI, ¿no? Bueno, ahora sí pasemos al nombre de el libro. ¿Por qué diacrónica? Diacrónica hebraica. Básicamente lo diacrónico significa cronológico, que sigue un orden temporal sucesivo de eventos, ¿no? Sigue la historia del tiempo tal y como sucedió. La Biblia, como la conocemos, fue ordenada de una forma diferente. No siguieron un orden cronológico. Pusieron los libros de mayor a menor, los evangelios los compilaron por temas, y algunos volúmenes de más grande a más pequeño. Por eso cuando la leemos a veces no entendemos el contexto o no entendemos la cronología, no entendemos la línea histórica en la que fue escrita. Entonces lo primero que hice fue acomodar los textos en un orden histórico, ni más ni menos, ¿no? Por citar un ejemplo, el libro de Daniel, tomado de la Biblia diacrónica, es contemporáneo al profeta Ezequiel. Entonces, Daniel 1 y después salta a Ezequiel 34, ¿no? Estas profecías están entrelazadas y nos puede dar una mejor idea de lo que estaba pasando en la diégesis, ¿no? En la descripción bíblica. Esto lo hago en toda la Biblia. Cuando contextualizamos al profeta Amós en los tiempos del rey Usías, vamos a entender de una manera diferente su profecía, porque está dentro de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la entendemos en su contexto y lo mismo vamos a hacer en todos los demás libros. Todos los libros están ordenados en sucesión histórica, en sucesión cronológica, por eso se llama diacrónico. Diacrónico es que sigue este ordenamiento histórico. Ahora el otro término, hebraica. El siguiente término es porque contiene hebraísmos. Y bueno, estos hebraísmos nos van a dar una idea más clara de la cosmovisión, de cómo pensaba la gente, cómo podemos profundizar en palabras claves que nos van a dar un entendimiento diferente del texto. ¿Cómo seleccioné las palabras a traducir? Bueno, o las palabras a transliterar, porque están transliteradas. En primer lugar, las categorías sociales. ¿Qué es una categoría social? Los términos que utiliza cada sociedad para definir sus relaciones sociales, las jerarquías mediante las que se estratifica la sociedad y que definen el etos y la cosmovisión de una comunidad. Esto nos queda muchísimo más claro si lo vemos con un ejemplo, ¿no? Segunda de Samuel 24:2 dice en nuestras traducciones, normalmente dice: y dijo el rey David a Joab, el general de sus ejércitos. Bueno, digamos que quisiera yo actualizar los términos de la Biblia, adaptarlos a nuestra época moderna. En este versículo, en vez de leer, ¿no? Dijo el rey David a Joab, el general de sus ejércitos, leeríamos: y dijo el presidente David a Joab, su primer ministro. Ay, me van a decir, no, pues es que en aquel entonces no había presidentes y no había primeros ministros. Exacto,
tampoco había reyes. Los reyes son característicos de Europa, ¿no? Los emperadores es un término que se utiliza para describir a los gobernantes en China. Los tlatoanis es el término que se utiliza para describir a los señores en el Valle del Anáhuac. Entonces, bueno, tampoco había generales, ¿no? La palabra general como rango del ejército apareció en 1775 durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Antes se utilizaba el término brigadiero. Bueno, no conozco de las jerarquías, ¿no?, del ejército norteamericano. Entonces, ¿por qué nos acostumbramos a leer Rey David? ¿Por qué nos acostumbramos a leer General Joab, ¿no? Dice el refrán italiano: el traduttore, el traitore, ¿no? El traductor es el traidor. Fuimos traicionados por el traductor, ¿no? Y esto es muy interesante. Nos acostumbramos a mezclar términos del medievo con palabras militares modernas sin darnos cuenta del gran error, porque bueno, pues si David es rey, Joab sería duque o varón, ¿no? Pero no, mezclamos estas palabras de manera indistinta y no nos damos cuenta que perdemos parte de la cosmovisión, del etos, de empaparnos de la cultura hebrea, ¿no? Entonces, bueno, si usáramos términos militares, diríamos David es el general y Joab el comandante de las Fuerzas Armadas, pero lo mejor es decirlo en hebreo. ¿Cómo se dice en hebreo? Melech David, ¿no? David era el Melech, sin traducción porque es una categoría social. Y Joab era el Sar Hail, ¿no? Sar Hail, sin traducir. ¿Qué era el Sar Hail, ¿no? La persona encargada de los asuntos de guerra, ¿no? Son términos que no deben traducirse. Como diría el célebre antropólogo y lingüista Mr. Edwin Smith en Shrine of a People's Soul: existen palabras que son intraducibles de un medio cultural a otro. O como dijera el antropólogo funcionalista británico Bronislaw Malinowski: no puedes trasladar palabras de una cultura de hace 4000 años a una cultura moderna porque perdemos la objetividad del lenguaje, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces, bueno, hay términos también que se utilizan para designar a la familia, ¿no? Estas son categorías sociales. Solamente así nos enteramos que en hebreo no existe una palabra para designar al sobrino. Toda la generación son llamados hermanos, ¿no? Entonces, son cosas muy importantes. Otras palabras están transliteradas, pero sí las traduzco. Es decir, escribo la palabra como suena en hebreo e inmediatamente escribo su traducción. Esto es para profundizar en el texto. Por eso, no es solamente una traducción, es una Biblia deconstruida, es una Biblia con transliteraciones de términos hebreos, de términos griegos, y además deconstruida. Es una Biblia diacrónica. ¿Qué significa deconstruir? ¿Qué es la deconstrucción bíblica? Es la supresión de algunos versículos y la reubicación de otros versículos en los sitios donde deben estar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago? Sigo la acción, sigo el orden cronológico, suprimo las historias que están duplicadas, intento fusionarlas para tener una sola historia con detalles. Hay historias que tienen detalles en una parte y tienen detalles en otra. Hay historias que deberían estar en otro lugar. Entonces, bueno, las reubiqué donde deberían estar. Pero bueno, esto se vale, ¿no? Se puede hacer. Por supuesto, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde cursé un PhD,
me enseñaron a deconstruir. Llevé varios seminarios con diferentes doctores, especialistas en Biblia, y me enseñaron esta estrategia para deconstruir la Biblia. Bueno, es algo que normalmente no se puede hacer. Se necesita un título de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Y bueno, la Universidad Hebrea de Jerusalén va a tener la última palabra en dos rubros. Uno es la traducción de palabras hebreas y otra es la deconstrucción bíblica. Yo como graduado egresado, titulado de esta insigne institución, bueno, tengo esta autoridad. Por cierto, bueno, este título en México es único, ¿no? Entre 121 millones de individuos, no existe otro título como este en México. Digo, hay otros títulos de la Universidad Hebrea que ostentan muchos mexicanos, pero en religión es el único, un PhD en religión es el único en México. Digo, hay otros en el mundo, por supuesto, pero en México es el único. Entonces, bueno, algo que me hace sentir orgulloso, ¿no?, de haber estudiado en esta institución. Y hay toda una técnica, ¿no?, una técnica deconstructiva para no hacer las cosas de manera arbitraria. Pero básicamente la deconstrucción en el texto, en esta Biblia diacrónica, sigue un principio: la acción, ¿no? Salto directamente a la acción, ¿no? Dejo la ley, dejo los detalles técnicos, rituales, a veces menciono algunos por su importancia, pero básicamente voy siguiendo la acción. Inserto, dije, algunos salmos donde cuando se piensa que se escribieron en este lugar, cuando hay bases suficientes, sociales, científicas, literarias para creer que se pueden insertar. Reubico versículos bíblicos, evito las historias repetidas, como ya dije, y las empalmo. Esto hice también con los evangelios, ¿no? En el Nuevo Testamento, en vez de tener 4 evangelios, los fusioné y hay un solo orden, hay una sola historia consecutiva, ¿no? Entonces, bueno, a veces voy siguiendo a Lucas, a veces voy siguiendo a Juan, esto dependiendo de la diégesis. Hay que ser un poco flexibles en cuanto a todo esto. Las genealogías, dije, bueno, no suprimí todas las genealogías, ¿no? Porque revelan muchísimos detalles muy importantes de los personajes, su relación con los demás, su toma de decisiones. Lo que hice fue retomar las genealogías más importantes y ponerlas de manera gráfica. Vamos a ver este ejemplo de Segunda de Samuel 3:27, dice la Biblia: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Bueno, Abner le había dicho a David que hicieran un pacto. Le dijo: rey David, vamos a hacer un pacto y te voy a devolver las 10 tribus de Israel. El reino va a ser tuyo, yo voy a hacer esto, ¿no? Y te voy a trasladar todo el reino del rey Saúl, te lo voy a trasladar a ti, ¿no? Y básicamente el reino estaba bajo la mano de Ishboset, uno de los hijos de Saúl. Y cuando leemos esta historia, decimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Joab mató a Abner, ¿no? Joab tomó el pretexto de que Abner podía ser un traidor y lo mató. Pero cuando lo vemos a la luz de la genealogía, todo nos queda más claro. Abner era primo de Saúl. Había una cercanía familiar ahí. Y esto era muy peligroso. ¿Cómo vas a dejar a un primo de Saúl como tu segundo, como tu general de ejércitos o lo que sea? Dijimos como Sar Jail en hebreo, ¿no? Y era inconcebible para Joab, sobrino de David, que Abner, que además estaba protegiendo a Ishboset, hiciera alianza con el rey David. Y además Abner había matado a Asael, hermano de Joab, ¿no? Y todo esto nos lo revela
la genealogía, ¿no? Que Asael era hermano de Joab, que eran hijos de Sarbia, Sarbia era hermano de David. Bueno, todo está de manera gráfica. Entonces es mucho más fácil entender una genealogía y entender una historia cuando tenemos una genealogía gráfica, ¿no? Entonces esto es uno de las cosas que se incluyen dentro de esta versión hebraica. Ahora bien, cuando se realiza una deconstrucción bíblica de un libro de este tamaño y de este grosor, no se pueden mantener los mismos hilos conductores que se han seguido siempre, ¿no? Esto fue un gran problema. Primero con los profetas, para insertarlos en el libro de los Reyes, luego con los evangelios y con el Nuevo Testamento. Entonces tuve que ir saltando el hilo conductor, la guía que nos iba a decir. Todo empieza, bueno, más o menos bien, Génesis, Job, ¿no? Muy al principio en Génesis, Éxodo, todo va muy bien hasta Reyes, ¿no? Hasta Salomón, vienen Cantares, vienen los Proverbios que escribió Salomón, Eclesiastés, y de pronto tuve un problema con los profetas. Dije, o sigo a los profetas o sigo a los reyes de Israel. Y había profetas que vivieron durante el reinado de varios reyes. Entonces seguía a los profetas. Dije, vamos a saltar a los profetas hasta el exilio a Babilonia, porque luego tuve otro problema. Para poder poner en contexto las historias post-exílicas, tuve que seguir a los gobernantes dentro de un contexto mayor, el de los gobernantes asirios. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que Alejandro Magno entraría como gobernante de Israel en algún tiempo? Claro, cuando el imperio griego se anexó lo que le pertenecía al imperio persa, y hay un libro bíblico además que habla sobre ellos. Entonces, bueno, si queríamos entender el Nuevo Testamento, debíamos corregir lo que hizo Martín Lutero de desterrar el libro de los Macabeos, ¿no? Entonces, bueno, también está incluido el libro de los Macabeos para poder entender, crucial para entender las profecías de Daniel, profecías mesiánicas, profecías que están anunciando el advenimiento del Mesías Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Y bueno, así entramos en el Nuevo Testamento. No hay ninguna división entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque es una historia bíblica continua, ¿no? Y bueno, postulo también a Jesucristo como rey de Israel. Fue hecho rey cuando entró con su asna en Jerusalén. Fue reconocido como rey cuando murió crucificado, ¿no? Y después otra vez vuelvo a saltar a la línea, a seguir un hilo con los gobernantes romanos para tener una referencia, ¿no? Dentro de la historia universal. Y voy siguiendo después de los evangelios. El hilo conductor es el libro de los Hechos, donde inserto, ¿no? Voy insertando las cartas de Pablo, de Juan, de Judas, de Santiago, el libro del Apocalipsis, ¿no? En tiempos de Trayanos, del César Trayanos. Pero no se preocupen, para facilitar la lectura y que encontremos los textos, también incluye un índice de los libros bíblicos. Esta Biblia tiene dos índices, el índice de el nuevo reordenamiento, ¿no? Donde aparecen estos reyes persas, pero también un índice donde encontrar de manera sencilla cualquier libro que estemos buscando, y además un glosario al final de palabras hebreas, donde tuve que poner SAR general, ¿no? Para finalmente
entender esto dentro de su contexto. El glosario incluye las palabras que traduzco y las palabras que también dejé sin traducir. Y bueno, hay además en los comentarios previos a cada libro, añado, ¿no?, las palabras hebreas que se van a manejar en ese libro, explico el libro, el contexto y bueno, algunas ideas, tips para poder entender lo que vamos a leer a continuación. Entonces, bueno, ahí el índice es bueno. Mira, yo lo que hice además fue añadir estos separadores, ¿no?, bastante prácticos. Y vamos a buscar un texto al azar, digamos Gálatas 5:6, ¿no? Entonces buscamos Gálatas 5, puedes ir al índice o puedes añadir un separador de estos. Gálatas 5, versículo Gálatas 5, 2, 5, 6. Porque en el Mashiach Yeshua ni la milá vale algo, ni la arelá, sino la fe que obra por el amor. Encontré un versículo sin problemas, ¿no? Entonces, bueno, se puede leer también como una Biblia normal, ¿no? Buscas el versículo, simplemente van a tener otro orden del que estábamos acostumbrados. Bueno, al empalmar los 4 evangelios en uno solo, sacrifiqué la singularidad de cada evangelio. ¿Cuál es la singularidad? Pues Marcos era el evangelio universal, Lucas era un evangelio enfocado a los gentiles, Mateo a los judíos, Juan a los griegos. Bueno, todo esto se pierde, por supuesto, pero en cambio entendemos el ministerio de Jesucristo en una línea temporal de casi 3 años. Esto es muy interesante. Y además compilo todas las historias relacionadas en un solo lugar, ¿no? Todas las parábolas del reino, por ejemplo, del reino de los cielos, están en un mismo sitio. Todas las bienaventuranzas están en un solo lugar, así, para que la lectura sea más sencilla. Vamos a echar una mirada de lo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos aquí a Jesucristo ungido como Melech en Lucas 19:28. Y al mismo tiempo, ¿no?, el siguiente párrafo, saltamos a Juan 12:17 y a Mateo 21:10. Es decir, todo esto ocurrió dentro de la misma temporalidad, ¿no? Entonces, y vuelvo otra vez la línea, el hilo, a seguir a Lucas 19. Entonces, bueno, si se le ponen separadores a la Biblia o buscas los textos por el índice, es bastante sencillo. Ahora bien, los manuscritos originales tenían muchas variaciones, es decir, no hay una sola versión del Evangelio de Marcos. Hay varios con pequeños detalles. No sé cuántos haya, ¿no? Estos manuscritos están resguardados celosamente por el Vaticano, pero hice un trabajo documental y voilà, ¿no? Pude recuperar algunos fragmentos que decidieron dejar fuera, ¿no? Fíjate este párrafo increíble del manuscrito sin, dice, ¿no? Marcos 16:14, dice: ellos sentados a la mesa les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y añado el manuscrito, sí, ¿no? Y estos alegaron en su defensa: este siglo de iniquidad y de incredulidad están bajo el dominio de Satán, que no deja que lo que estaba bajo el yugo de los Rujot Meot reciba la luz de la salvación. Inserto estos manuscritos, estos textos, pongo la fuente, por supuesto. Y bueno,
Otra cosa también, cuando hablamos de traducciones, bueno, el griego nos dice una cosa, el hebreo nos dice otra. A veces en una Biblia, no sé, el Espíritu Santo aparece como abogado. En otras ocasiones, el Espíritu Santo aparece como consolador. Bueno, ¿qué es lo que hice cuando tengo dos versiones? Yo no tengo la capacidad de decidir cuál es la verdadera, así que puse todas, ¿no? Todas con significado. Términos tanto en griego como en hebreo, cuando existen este tipo de discrepancias. Entonces, el Espíritu Santo es el Menahem, ¿no? Consolador, la transliteración, su traducción, es el Melitz, en hebreo, y además el Paracletos en griego, que significa el abogado, ¿no? Pongo todos los términos para que el lector diga, bueno, hay diferentes versiones o ideas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ambas, ¿no? Es abogado y es consolador. Es una obra a la que dediqué más de 10 años para escribirla, y bueno, es más que una traducción, es más que solamente una Biblia con hebraísmos, es más que una deconstrucción bíblica, es más que un texto de consulta o de estudio, es una visión completamente diferente de la palabra de Dios, que nos va a cambiar la forma en cómo entendemos la diégesis del texto, la historia que está narrada desde Génesis hasta Apocalipsis. La puedes adquirir en Amazon, la edición te la envían a cualquier parte del mundo, ¿no? A tu domicilio. O puedes adquirir la versión de lujo en México por medio de la editorial AMI. Esta es la Biblia diacrónica hebraica.